cordial saludo para todos. Bienvenidos una vez más al canal de Revisores y Tributarios de Antioquia. El día de hoy vamos a ver un tema que nos compete absolutamente a todos. Es decir, a los obligados y a los no obligados a presentar declaración de renta. Es un caso muy atípico, ¿sí? O muy común, más bien digámoslo en esos términos. Y ponemos el ejemplo. Una persona natural, asalariada, o un independiente, o un comerciante, donde sus ingresos en el año fueron de 70 millones de pesos. Por ese monto, esta persona ya está obligada, como lo vimos en un video pasado, está obligada a presentar declaración de renta por el año gravable 2021, que se presenta en el 2022. Y por tener esos ingresos por 70 millones, ya está obligado a declarar porque la base para estar obligado a declarar por ingresos son de 50.831.000. Pero resulta que esa misma operación la va a tener en el año 2022. Es decir, ingresos del 2022 va a tener 70 millones. Y resulta que en el mes de agosto del año 2022 le dio por comprar un vehículo. Compró un vehículo con sus primeros pagos de todo el año, fue ahorrando, se compró un vehículo y ese vehículo le vale 55 millones de pesos. Ahorró, hizo todos sus esfuerzos y compró un vehículo. Pero resulta que ese vehículo todavía le hace falta una platica y lo compra a crédito. Y resulta que le hacen una factura electrónica de venta por la compra del vehículo. Y resulta que esta persona, sus únicas responsabilidades en materia tributaria y frente al RUT es obligado a presentar una declaración de renta con un código de responsabilidad 05 y pare de contar. Y para el caso, para el ejemplo, estamos diciendo que es un asalariado y no tienen más responsabilidades en nadie. ¿Cómo les parece que derivada de la reglamentación de todo el sistema de facturación electrónica de la DIAN, nos ha expedido la resolución 085? Esa resolución fue expedida el 8 de abril del 2022 y en su artículo 34 establece que para la procedencia de costos, deducciones e impuestos descontables, el adquiriente de los bienes o servicios a crédito, ojo con esa característica, deben ser a créditos, está en la obligación de que debe generarse 2 mensajes electrónicos de carácter obligatorio para que esa compra le sea procedente como costo. Entonces es el caso de una persona, continuando con el ejemplo, asalariado en el 2022, gana en el año 70 millones, compró un vehículo a crédito en agosto 20 del 2022, le hicieron su factura electrónica y no hizo nada más, se quedó callado. ¿Cómo les parece? Que ese vehículo no le otorga para la procedencia como costo o deducción. Usted lo puede llevar como valor patrimonial. Estamos de acuerdo, en el primer año que usted declara 2022, que presenta la declaración del 2023, lo llevas como valor patrimonial la compra del vehículo. Pero ¿qué pasa si al año siguiente tú quieres vender ese vehículo? Si para el ejemplo, digamos que lo compraste en 50, 60 millones, pero lo quieres vender en el año 2023 en, qué sé yo, por devaluación, por cualquier depreciación, por el uso, aun cuando hoy en día los vehículos de segunda adquirieron valor, pero no pongamos ese ejemplo. El ejemplo de que lo vas a vender en 40 millones de pesos. Y pregunta, ¿cuál va a ser tu costo? Si tú nunca le diste esos 2 mensajes electrónicos, porque tú desconoces de esa obligación. Es el artículo 34 de la resolución 085 del año 2022 que nos expidió la DIAN. ¿Qué significa? Que cuando tú vendas el vehículo, ¿qué vas a decir? Precio de venta, 40 millones de pesos. Costo del vehículo, ojo, usted tiene un valor patrimonial, pero ese valor patrimonial no te servirá como costo. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo con esta normatividad. ¿Qué implica?
que te toca cumplir con esos dos mensajes electrónicos. ¿Y cómo lo podemos hacer de forma gratuita, de forma ágil, rápida? Pues mira el trabajo que inicia. Primero, te toca actualizar el root. Y tal como lo manifiesta la misma resolución en el parágrafo del artículo 34, establece que deberás habilitarte en el sistema de facturación electrónica. Para eso tienes que actualizar el root, decir que eres un facturador electrónico y fuera de eso poder habilitar el sistema para que te permita que esa factura que te llegó, que te emitieron, tú le puedas dar esos dos mensajes electrónicos. ¿Y cuáles son esos dos mensajes? El primero, el acuse de recibo de la factura. Y el segundo, el acuse de aceptación de los bienes y servicios que te están ofreciendo y lógicamente el precio. Una vez tú le das esas dos opciones, ya esa factura te sirve como costo de deducción. Pero ¿qué pasa si tú te inscribes sabiendo que tú no estás obligado a facturar? Tú eres un asalariado y quizás de pronto un independiente que todavía tampoco estás obligado a facturar porque no cumple con los requisitos del artículo 616, 615 del Estatuto Tributario. Por esa razón, entonces, la misma norma, me refiero al parágrafo del artículo 34 de la resolución 085, te establece, usted si habilita puede generar los mensajes electrónicos y posteriormente vuelves a actualizar el root para quitar la responsabilidad de facturación electrónica. Pero solo te queda habilitado para tú poderle dar esos dos eventos. De esa forma, volviendo al ejemplo anterior que decimos ya en el 2023, puedo vender mi vehículo en los 40 millones y mi costo de vehículo perfectamente puedo traer esos 60 millones en los cuales lo había comprado y se me va a generar una pérdida. Pues ya sabemos que esa pérdida no es deducible en el caso de una persona natural asalariada, pero te sirve como costo, no vas a generar utilidad y no vas a pagar impuesto por ello, pero porque le diste esos dos mensajes electrónicos. Ojo con esto, de verdad que la misma norma lo preveyó desde un principio, pero nos parece que debería de poner un límite, porque hay muchas personas, amas de casas, que presentan una declaración de renta y sin embargo hacen ese tipo de compras y les tocaría entrar a este nuevo sistema de facturación electrónica con todos estos requisitos. Así que los invitamos a que evalúen qué están comprando y si están obligados o no a dar esos dos mensajes electrónicos para que se proceda esa compra que hiciste como costo o deducción en tu declaración de renta. Pero en todo caso, recuerda, esto que estamos planteando es solo para esas compras a crédito. O bien, si no quieres entrar al sistema de facturación, habilitarte temporalmente para estos mensajes electrónicos, tú lo puedes hacer simplemente comprando de contado. No hay de otra alternativa. Es decir, no es comprar de contado, me refiero en que lleva la plática en efectivo. No, compro de contado, no a crédito. Y lógicamente recuerden el concepto de medios de pago, donde puedes hacer tu transferencia, tu consignación bancaria, etcétera, para que también se pueda valer como costo de deducción, porque es otro requisito para la aceptación de estos elementos. Así que entonces evalúa cómo puede ser entonces la mejor alternativa. Esperamos que con este tips les sirvan para sus futuras compras. Hasta otra oportunidad.